Buenas noches, vamos a comenzar con la clase número 16 de geometría vectorial, clase que está programada exactamente para esta semana. Entonces, si en algún momento tienen dudas o inquietudes, me interrumpen porque a partir de este momento estoy parado en el tablero. Listo. Entonces, esta es la clase 16, vamos a ver distancias, debido a que la importancia en matemáticas y en geometría analítica, que todo se define a partir de una distancia, todo se define a partir de una distancia. Por ejemplo, común para ustedes, una circunferencia. Una circunferencia es el conjunto de todos los puntos que están a la misma distancia de un punto común que se llama centro. Eso sería como la definición de una circunferencia. La definición de una parábola es el conjunto de todos los puntos que están al mismo tiempo a la misma distancia de un punto llamado foco y a la vez ese mismo punto tiene la misma distancia con respecto a una línea que se llama la directriz. Entonces, siempre que vamos a hablar de cónicas, siempre que vamos a hablar de superficies cuádricas, va a estar involucrado la distancia. Entonces es importante definir la distancia, que ya la hemos definido en el curso, pero ya se va a tomar como en casos más particulares. Entonces vamos a definir la distancia de un punto a una recta, distancia de un punto a una recta, distancia pues a ver, nosotros manejamos la distancia entre dos puntos. Entonces yo tendría un punto acá, tengo un punto acá, entonces la distancia entre A y B, ¿cierto? La distancia entre dos puntos, siempre y cuando estemos en R3, ¿cierto? También vamos a tener la distancia entre un punto y una recta. Entonces en R3 tendría un punto y tendría la recta. Entonces la distancia, en el caso de dos puntos, la distancia entre dos puntos es la mínima o el mínimo recorrido que Profe, qué tengo que pena. hacer yo. Hola. Estás compartiendo la pantalla porque no veo. No, Yo no se tampoco. ve, no se ve nada. No. Espérate, porfa. Ahí. Ahí ya ven. Sí, ya. Sí, profe. Sí. No sé qué pasaría. Si se interrumpe algo me avisan. Entonces la distancia entre dos puntos, pues me muevo en el espacio, ¿cierto? Y si tengo dos puntos, entonces aquí tengo los tres ejes. Y entonces vos puedes graficar dos puntos acá o ubicarlos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá y un punto por acá. Entonces la distancia entre estos dos puntos es el menor camino que yo tengo que hacer para llegar desde el punto A al punto B. ¿Está bien? O si tengo un punto y tengo una recta, entonces la distancia va a ser, ojo, ortogonal a la recta. Yo sé cuál es el segmento de recta que me da la distancia, porque este segmento es ortogonal a la recta. O sea, si yo trazo una recta aquí, este ángulo no es 90, ¿cierto? Entonces, esa recta no me representa la distancia. Entonces, la distancia va a caer de manera ortogonal o de manera perpendicular desde el punto a la recta, ¿cierto? Esta sería como una definición de distancia para un punto, una recta. También tengo la distancia de un punto a un plano, entonces puede pasar esto. Entonces tengo un plano y por acá tengo un punto encima. Entonces el punto, ¿cierto? Va a caer también de manera ortogonal sobre el plano. Y esta sería la distancia de un punto a un plano. Ahora sí me están viendo. En la distancia de un punto a un plano y en la distancia de una recta
de un punto a una recta, lo que yo tengo que garantizar es que el punto no esté sobre la recta, como por ejemplo este punto que estoy dibujando acá, o que el punto no se encuentre sobre el plano, pues en ese caso la distancia es 0. También vamos a ver qué pasa o cómo se calcula la distancia entre dos rectas que sean paralelas. Y fuera de que sean paralelas, no sean coincidentes, porque sabemos que si dos rectas son paralelas, pueden ser que sean coincidentes o no coincidentes. Si son coincidentes, pues la distancia es 0. Y si no, pues también estaría hablando de una distancia entre dos rectas paralelas. Y la última es la distancia que existe entre la recta y un plano, ¿cierto? La recta y un plano. Entonces, yo tendría por acá una recta y desde cualquier punto de la recta, porque esto es desde menos infinito hasta infinito, el plano también se extiende en todo el infinito, entonces desde cualquier punto de la recta encontraría un plano y encontraría la distancia que hay desde el punto del plano, también de manera perpendicular. Y a esta señorita la llamaría la distancia. ¿Qué es importante? A ver, es importante, por ejemplo, aquí, que el punto no esté sobre la recta. Por ejemplo, aquí, que la recta no esté sobre el plano. O sea, puedes tener un plano y si estás hablando de una recta, puede ser que la recta esté contenida sobre el plano. Entonces, si la recta está contenida sobre el plano, pues ya sabemos que la distancia que hay entre la recta y el plano, pues es 0. Listo. Entonces, en esta clase vamos a trabajar estos 5 casos especiales: la distancia de un punto a una recta, la distancia de un punto a un plano, la distancia entre dos rectas paralelas y la distancia entre una recta paralela a un plano con ese plano. Y la distancia entre dos puntos, que la distancia entre dos puntos ya la hemos trabajado varias veces, pues, toda la mayoría del curso. ¿Qué no tiene sentido? Por ejemplo, no tiene sentido hablar de la distancia de un plano y una recta que lo corte. Esto no tiene sentido hablar, ¿cierto? Porque pues ya se da cuenta uno que la distancia va cambiando en función de lo que se mueva la recta. Entonces, aquí lo que podría encontrar es una función que me genere la distancia en respecto, o cierto, a un punto dado. Y entonces la distancia de un punto a un plano, pues se estaría mencionando por acá, ¿cierto? ¿Por qué hablo de rectas paralelas? Por lo mismo, si las rectas son concurrentes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el punto de corte la distancia es 0 y aquí se observa que a medida que me muevo en la recta la distancia va aumentando. Entonces, aquí estaríamos hablando de un punto y una recta, que sería este caso. Listo, muchachos, preguntas. Pero se puede calcular. Profe, ¿me escuchas? Sí, sí. Se puede calcular no sé, la distancia entre plano y plano. Sí, pero con lo que te voy a dar, ¿cierto? Puedes calcular cualquiera. O sea, te tiras un caso específico de estos. Por ejemplo, los dos planos deben ser paralelos y no coincidentes. ¿Me entendés? Tienes que tener algo como Sí, esto. sí. Tienes que tener algo como esto. Un plano por acá y otro por acá, ¿cierto? En donde los planos sean no coincidentes, si fuera eso sean paralelos para encontrar la distancia entre los dos planos. Pero mira, si yo encuentro un punto del plano, de este plano, ¿cierto? Entonces ya estaría encontrando la distancia de un punto a un plano, que sería esta que también enmarqué aquí. Listo. Preguntas, muchachos. Bueno, la clase está sacada obviamente del libro de geometría, también está el libro de geometría de Lehmann, listo. Y los ejercicios, todos los saqué del libro de geometría de Jonales y Juan Guillermo Paniagua. ¿Está bien?
Preguntas, muchachos. No hay preguntas. Entonces repasemos, porfa. Van mirando las notas. Contame. Bueno, lo que entendí, si el punto está en el plano es cero, ¿cierto? Si lo entendí, o si está en la recta es cero. Pero Claro. si son dos rectas paralelas es cero también, ¿cierto? Es lo que entendí. No, no, no. Si son dos rectas paralelas, ya vamos a ver cómo se calcula la distancia. ¿Cuándo sería cero? Cuando las rectas son coincidentes, Coincidentes. ¿cierto? Pero lo que yo hice fue Ricardo. una introducción. Yo hice ahí fue una introducción y vamos a tratar de verlo paso a pasito. Contame. Solamente que hay un compañero que no ha podido ingresar a la clase. ¿Me podrías, por favor, brindar el código de la clase, por favor? Es que el código de la clase. Pero eso sí tiene código. Porque Es yo que ya la ingresé. clase. Como desconozco, pregunto. No, él Porque ya no le entró a mandan alguna el- clase. Si él ya entró a una clase, ahí está en clases. De todas maneras, el código es para el Dale. curso, no para la clase. Ah, bueno. O le Para mandan el... Entonces yo le decirle digo. eso que entre normal o con el link. Solamente que ahí donde dice añadir compañeros, no aparece el nombre de él para agregarlo. Si no ha De todos entrado modos nunca, es si no ha Hamilton entrado Julián. nunca, debe tener este código que míralo acá. Esto es un 9. Si no ha entrado nunca a ninguna clase. Listo, vale. Entonces yo le digo. Decirle que separen geometría, clases Listo, profe, y que muchas le dé unirse, gracias. Yo ya listo. le digo. Dale, Ok, pues. gracias. Bueno, entonces preguntas, muchachos. Entonces vamos a tener en un plano cartesiano, pues obviamente este es el eje X, este es el eje Y este es el eje Z. Listo. Vamos a tener un punto Q y un punto R. Un punto Q lo voy a ubicar por acá. Entonces para llegar desde 0 a Q yo camino por acá, subo por acá, hago este recorrido y después subo, ¿cierto? Este es el punto Q. Lo que me interesa del punto Q son las coordenadas. Las coordenadas x1, y1 y z1. Y lo mismo si tengo un punto P cualquiera ubicado en este sistema de coordenadas, el punto P pues va a tener coordenadas x2, y2, z2. Listo. Entonces, yo podría definir el camino más corto y cuánto mide. El camino más corto entre Q y P es la línea recta que los mide. Aquí no me queda tan recta. Se la imaginan muy recta. Listo. Esta tableta me pone problemas. El camino más corto que lo mide. Entonces yo podría definir cuánto mide esta distancia de Q a P. Lo puedo definir por vectorial diciendo que puedo definir un vector PQ y ese vector PQ pues es el vector P menos Q o el vector Q menos P, ¿cierto? Entonces puede ser un vector de esta forma, x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Este es un vector PQ, ¿cierto? Y entonces lo que mide la distancia de P a Q, pues es la norma del vector PQ, o sea, la norma de PQ. Y esa norma es la raíz cuadrada de los cambios al cuadrado, ¿recuerdan? Entonces yo puedo decir que es un delta de X al cuadrado más un delta de Y al cuadrado más un delta de Z al cuadrado. O lo que es lo mismo, x2 menos x1 al cuadrado, y2 menos y1 al cuadrado, z2 menos z1, o sea, la norma de PQ, estamos hablando en vector, es igual
a x2 menos x1 al cuadrado. Más y2 menos y1 al cuadrado. Más z2 menos z1 al cuadrado. Entre raíz cuadrada. Estaría la distancia. Listo. La distancia de PQ. ¿Está bien? O se puede definir así, de la misma manera si hablamos entre puntos. La distancia entre el punto P al punto Q recuerden que la distancia de P a Q es la misma distancia de Q a P. Y esta distancia es la raíz cuadrada de reste las componentes y elévelas al cuadrado. Y esto se había demostrado utilizando 2 veces consecutivas el teorema de Pitágoras. ¿Sí recuerdan? Y esto era más o menos el teorema de Pitágoras. Pregunta hasta ahí. Es un repaso, ¿cierto? Es un repaso y ya más o menos lo teníamos como claro. Esta es la distancia entre dos puntos en el espacio. Listo. Profe, ¿cómo así que utilizar doblemente el teorema de Pitágoras? ¿Te acordás que yo empezaba a construir triángulos rectángulos? Entonces lo primero que hacía era proyectar este punto sobre un plano para formar un triángulo rectángulo que se vería desde acá a acá con esta distancia. Y después lo subía al espacio. Entonces aquí aplicaba Pitágoras en R2 y después lo subía al espacio porque esta distancia más esta distancia me formaba otro triángulo rectángulo. Entonces de ahí demostraba esta propiedad. O sea, esta distancia entre dos puntos se aplica o se encuentra utilizando 2 veces consecutivas el teorema de Pitágoras. Listo, eso lo vimos en la clase 7-8. Cuando definimos distancia entre dos puntos. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, en GeoGebra, vos puedes definirla de dos maneras. Vos puedes definirla, o vos puedes encontrarla mejor la distancia de dos maneras, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? Entonces yo puedo definir el punto. Lo primero que tengo que definir son los puntos. Entonces digamos que el punto A es el punto 1,2,9 y que el punto B es el punto menos 1, menos 2,5. Listo. Ese es el punto A y el punto B. Bien. ¿Puedo definir o encontrar la distancia entre A y B en GeoGebra? Sí, con el comando de distancia, ¿cierto? Entonces vos puedes decir distancia entre A, B. Y él te dice que esa distancia es 6. Eso es una forma de encontrar la distancia que hay desde A hasta B. O sea, si vos encontrás esto con la fórmula que acabamos de ver, raíz cuadrada de este menos este más este menos este al cuadrado, te va a dar 6. Listo. Fácil hasta ahí. Vayan tomando nota de esos comandos, porque yo sé que esto les va a servir después cuando estén estudiando. Distancia entre A y B. Listo. O yo puedo encontrar un vector. Entonces, yo puedo decir que vector. Yo puedo crear un vector desde dos puntos, mírenlo acá, vector inicial, coma, vector punto final. Entonces el punto final el inicial es cualquiera, digamos que es B. Entonces aquí te paras y escribir B o lo señalas arriba, cualquiera de los dos, decís que es B.
y el final va a ser A. Entonces él te va a generar un vector, ¿cierto? El vector, lo que nosotros hacemos, restar las componentes de A menos las componentes de B. Y ahí obtengo el vector que me generan los puntos, ¿cierto? Y este vector va a tener una longitud. Entonces yo puedo decirle longitud, abro paréntesis o lo que él me complete aquí, longitud, y acá el vector pasado él me lo llamó con la letra U, entonces aquí escribo U minúscula. Y esa longitud también vale 6, o sea, este valor debe ser idéntico a este. Listo. ¿Está bien? O también sabemos, nosotros también sabemos que la norma o la longitud del vector, ¿cierto? La norma al cuadrado de un vector U, la norma al cuadrado es ¿cuánto? En términos del producto escalar, es U punto U, la norma al cuadrado. ¿Cierto que sí? Mejor dicho, la norma del vector U es que es la raíz cuadrada del producto escalar de U con U. Recuerdan que en propiedades de producto escalar vimos la relación que existía entre la norma y el producto escalar de un vector por sí mismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en GeoGebra, yo podría decirle esto. Voy a encontrar una magnitud, entonces la raíz cuadrada en GeoGebra es SQRT, ¿cierto? Abro el paréntesis y le digo U por U, tal cual. Ese U por U, él me lo asume como si fuera el producto escalar. Listo, y sigue dando 6. Entonces tenemos varias formas de encontrar la distancia entre dos puntos. ¿Cómo? Con distancia entre A y B, que es esta. Vectorialmente con longitud y vectorialmente con el producto escalar. Y la otra forma de encontrar la distancia entre dos puntos en GeoGebra puede ser esta. Entonces yo tengo los dos puntos A y B. Entonces yo podría buscar aquí en el tercer cuadrito, en el tercer menú, segmento. Y segmento me deja señalar el punto A y el punto B como punto inicial. Me traza un segmento de recta que hay desde A hasta B. Listo. Pero cuando me lo traza, él le pone nombre y me lo bautiza y me calcula cuánto mide ese segmento. Y miren que en todas las ocasiones que lo hice 4 veces me dio 6. Listo, muchachos. Preguntas hasta ahí. Bueno, vamos bien. Entonces, yo podría empezar a jugar con las distancias que les mencioné al principio, pero quiero hacerles un recorderis de la proyección de un vector sobre otro. ¿Listo? Entonces la proyección de un vector sobre otro me genera otro vector, ¿cierto? Que es perpendicular a uno de ellos. ¿Sí recuerdan eso? Y que es paralelo al otro vector. Entonces, digamos que si yo tengo dos vectores, entonces vamos a definir que sean U y B, dos vectores que pertenecen a R3. Recuerden que esto está definido, bueno, en Rn también se puede, en Rn. Entonces decimos que la proyección de U sobre B es otro vector y lo voy a denotar así: proyección del vector U sobre el vector B. ¿Recuerdan? Y este vector era igual a el producto escalar de U con B sobre el producto escalar de B con B por el vector B. Entonces yo podría decir que
la proyección de U sobre B es igual a, aparecen acá, a U punto B, ¿cierto? Dividido B punto B, pero recuerden que B punto B es la norma de B al cuadrado, ¿sí recuerdan? Y eso que multiplica al vector B. Listo. Hasta ahí vamos. Entonces, yo lo que tengo en una gráfica es, tengo dos vectores que son linealmente independientes, el vector B, y tengo un vector U. Y entonces cuando yo aterrizo o le hago sombra del vector U sobre el vector B, lo que obtengo es el vector proyección. Miren, si yo bajo este o aterrizo este vector, el vector U, lo aterrizo al vector B, voy a obtener otro vector. ¿Me hago entender? Entonces aquí va a aparecer otro vector que lo va a dibujar encima, este vector que estoy dibujando en rojo, que sería la proyección del vector U sobre el vector B, ¿cierto? Y entonces, ese vector, este vector, recuerden, esto es un vector, esto que estoy encerrando aquí es un escalar, y este que me quedó solo es otro vector, ¿cierto? Entonces, como esto que está en el cuadrito es un escalar, entonces yo podría decir que el vector proyección U sobre B es igual a un escalar por el vector B, ¿cierto? Entonces aquí, de esta forma se puede concluir que el vector proyección U sobre B es paralelo al vector B. Pues en la gráfica se ve que los dos vectores son paralelos, ¿cierto? Entonces, si nos volvemos a parar en esta, la voy a volver a escribir, me quedaría algo como esto, que la proyección de U sobre B ¿cierto? Es igual a U punto B sobre la norma de B al cuadrado. Y la norma de B al cuadrado la voy a escribir como la norma de B por la norma de B. ¿Se puede o no se puede? O sea que esto sería B punto la norma de B. Listo. Y entonces vos te das cuenta que la proyección de U sobre B se puede escribir como un escalar por el producto, perdón, el vector unitario en la dirección de B. Porque miren que esto es el vector unitario en la dirección B. O sea, acá hay un vectorcito que va en la dirección del vector B, que es el que llamamos el ñu sub y. Ñu sub y B. O sea, el vector en la dirección de B. Mejor dicho, el vector de la proyección U sobre B es igual a este escalar, ¿cierto? Por el vector unitario. El vector unitario. Porque es que es el vector B dividido su magnitud, ¿cierto? Entonces, recuerden que nosotros habíamos llamado a este escalar, lo habíamos llamado como, o mejor dicho, la magnitud del vector proyección U sobre B
es igual al valor absoluto de este escalar. ¿Sí se dan cuenta, muchachos? A ver, si yo estoy hablando en R2, entonces hay un vector 2,0. Este vector sería este. ¿Sí o no? Entonces yo puedo decir que el vector 2,0 es el número 2, ¿sí o no? Por el vector unitario, o 2 veces i. Entonces miren que la magnitud del vector es el valor absoluto de 2. ¿Y por qué el valor absoluto? Pues porque vos puedes tener el vector menos 2,0, que sería para el otro lado. Entonces, este vector, que es el vector menos 2,0, sería igual a ¿quién? Menos 2,0 sería igual a menos 2 por el vector i. ¿Me hago entender? Entonces la magnitud de este vector es 2 y la magnitud de este vector es el valor absoluto de menos 2. Entonces lo único que quiero mostrarles ahí es que la proyección, la magnitud de la proyección del vector, perdón, la magnitud del vector proyección U sobre B es el valor absoluto. Vuelvo y retomo, la magnitud del vector proyección U sobre B es el valor absoluto de este señor, U punto B sobre la norma de B. ¿Me entienden, muchachos? La magnitud sería este valor. Y entonces a este valor lo llamamos, ¿cómo lo llamamos por allá? Lo llamamos la componente del vector U sobre B, ¿cierto? La componente escalar del vector U sobre B. Y esa componente es igual a U punto B sobre la norma de B. Fue como así que el componente. No sería solo el escalar. Se llama la componente del vector U sobre B. La componente escalar. Así se llama. Listo. Este es el vector. Porque es que mira que es una componente, o sea, para el ejemplo que tenía este, 2,0 lo puedo escribir así. El vector unitario por 2. Mira que al fin este se vuelve una componente, pero es más que todo un nombre, la componente escalar de U sobre B. Perdón, la componente escalar del vector proyección U sobre B. ¿Listo? ¿Me entendieron? Entonces voy a dejar esto por aquí encimita para que lo tengamos en cuenta. La componente del vector U sobre B es el producto escalar de U punto B sobre la norma de U de B al cuadrado. Lo voy a dejar por aquí encimita. Muchachos, preguntas. Esto es un repaso porque eso ya lo vimos en clase, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿por qué estoy definiendo esta componente? Porque todas las distancias que les mencioné al principio de la clase se van a calcular en base a esta componente. Entonces lo que hay que hacer es analizar todas las distancias una por una. ¿Vamos bien? Bueno, entonces vamos a hablar de la distancia de un punto a una recta. Ya sabemos calcular la distancia entre los puntos, listo. Es más, ya se los evalué. Entonces la distancia de un punto a una recta. Este es el primer caso que les mencioné y vamos a analizarlo despacio.
Entonces lo primero que tengo es que tengo una recta L, ¿cierto? Y tengo un punto. Entonces puede pasar lo siguiente, que el punto esté bailando sobre la recta o que el punto esté por fuera de la recta, ¿cierto? Entonces esta distancia, la distancia de un punto a una recta la vamos a llamar así, distancia de un punto a una recta. ¿Listo? Entonces puede pasar que el punto esté encima de la recta. Pues aquí el análisis es obvio, entonces yo puedo decir que la distancia del punto a la recta, que lo puedo llamar así, en este caso es 0. O sea, si el punto está sobre la recta, no hay que hacer mayor cosa, la distancia del punto a la recta es 0. Muchachos, bien. O puede pasar que el punto esté por fuera de la recta, que este es el caso que me llama la atención. Listo. Recuerden, el punto tiene coordenadas en el R3 y la recta también está ubicada en R3. Listo. Entonces, lo primero a tener en cuenta, que si voy a calcular la distancia de un punto a una recta, pues que conozco el punto y conozco la recta. Si no los conozco, no puedo encontrar nada. O los puedo conocer. Entonces conozco el punto y conozco la recta. ¿Está bien? La distancia es el menor recorrido que tengo que hacer yo para llegar del punto a la recta o de la recta al punto. Entonces, recuerden que sería esto y aquí cae de manera perpendicular, que es lo interesante que hay que tener en cuenta. Listo. Entonces, miren lo que voy a hacer. Ahora sí, yo conozco la recta, conozco el punto. Entonces, como yo conozco la recta, conozco los infinitos puntos que están sobre la recta. Cualquier punto de la recta lo conozco. Yo conozco la condición de la recta, ¿cierto? Entonces, voy a tomar un punto sobre la recta. Ese punto lo voy a llamar Q. Listo. Como conozco la recta, también conozco un vector sobre la recta. Listo. Entonces, es decir, cualquier vector que esté sobre la recta, lo conozco. Podría ser el vector director. ¿Vamos bien? Y como conozco dos puntos en el espacio, conozco este vectorcito, el vector PQ. Listo. Conozco el vector PQ. Ahora voy a hacer la proyección del vector PQ sobre el vector B. Y como hago la proyección, esto me garantiza la perpendicularidad. Listo. Entonces, este vector que me aparece nuevo aquí, que lo voy a dibujar, este vectorcito que llega hasta acá, se llama ¿cómo? Sería el vector proyección del vector PQ al vector B. Muchachos, ¿me entendieron? Profe, ¿puedes Y repetir entonces, por favor lo de Q? ¿desde dónde? O sea, tenemos la recta y tenemos el punto, ¿cierto? Pero entonces también dijiste que conocemos un vector, ¿cierto? Que es Si el tenés la vector recta, dirección. mira, si tenés una recta, vos conocés la ecuación de esa recta. Vos conocés la ecuación de esta recta, ¿cierto? O sea, si conoces la recta, conoces la ecuación. Con la ecuación puedes conocer cuántos puntos de la recta. Infinitos. Infinitos. Entonces, que conozcas dos, ¿sí o no? Entonces, Ahí si calculo el conoces, vector. entonces con eso calculas un vector, no todos los que quieras. Bueno, sí, el vector para hacer la proyección al Entonces punto. calculas el vector. Es más,
lo más fácil es coger ¿a quién? Al vector director de la recta, porque si conoce la recta. Sí, sí. ¿Sí o no? Profe, o sea que cuando yo haya la proyección, la distancia entre el punto y la recta es como hallar un cateto. Eso, esa es. Porque es que mira que aquí, este triángulo que lo voy a dibujar aquí, más o menos como se vería, es rectángulo, ¿cierto? Este punto acá es Q y este punto acá es P. ¿Vamos bien? Este punto acá, este vector sería PQ. Este vector sería, este vector sería ¿quién? El vector La director. proyección de Q, Exacto, este sería la proyección del vector PQ sobre el vector B. ¿Sí o no? Pero a mí me interesa son las medidas, las medidas. Entonces me voy para Pitágoras y en este triángulo rectángulo planteo el teorema. Entonces la hipotenusa es este, que sería PQ. Entonces yo no puedo decir PQ, sino que tendría que decir ¿quién? La norma de PQ. ¿Sí recuerdan? Al cuadrado, estoy haciendo Pitágoras, es igual a la norma de la proyección de PQ con respecto a B al cuadrado, más esta distancia que yo la llamo D, y D al cuadrado. ¿Sí lo ven? ¿Cuál es el único cambiecito que debo hacer? Que la norma de PQ es este señor que escribí por acá arriba, la componente de U sobre B, ¿cierto? Mejor dicho, la norma de PQ al cuadrado, que es igual a la proyección de PQ sobre B al cuadrado, pero este lo va a cambiar por el valor absoluto de la componente de PQ sobre B al cuadrado más la distancia que quiero encontrar al cuadrado. Conclusión, la distancia de un punto a una recta sería igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De la norma de PQ. Aquí estoy pasando a restar. Al cuadrado menos el valor absoluto de la componente de PQ, esto es un vector, sobre el vector B, cierro las barras, al cuadrado. Y esta señorita es la fórmula para ¿quién? Para la distancia de un punto a una recta conocidos. Muchachos, ¿me entendieron? Ahí lo que hice fue tratar de inducir una fórmula para que la podamos utilizar. Profe, pero el componente, ese del componente escalar no sería solo el escalar, no habría que multiplicarlo primero por otra cosa. Es que mira, volverlo a escribir. Si lo multiplico por el vector unitario me da lo mismo, ¿no? Es que es la norma. Mira, la proyección de PQ sobre B se puede escribir como la componente del vector PQ sobre B por el vector unitario en la dirección B. Hasta ahí vamos. O sea, este vector se puede escribir así. Ya sabemos que es igual a esto, ¿cierto? Ahora, este vector tiene norma 1. Este vector tiene norma 1 de entrada, ¿cierto? Y entonces la norma de todo el vector va a ser igual a este número por 1. Mejor dicho, la norma de este vector
O sea, lo que mide este vector va a ser igual, no a la norma, al valor absoluto, porque es que esto es un número, al valor absoluto de este número. Y ya no necesito esto, porque esto me da 1. ¿Sí la cogiste? Entonces lo que estoy diciendo yo es que en vez de utilizar la norma, vea, en vez de utilizar la norma de este vector, voy a utilizar la componente, que es lo mismo. Listo. Pregunta hasta ahí. Bueno, entonces vamos a mirar un ejemplo. Entonces el ejemplo dice que encuentre la distancia de un punto a una recta, no, ese no es. De un punto a un plano, será este. Bueno, aquí está mal el enunciado, es distancia de un punto a una recta, listo. Tengo el punto y tengo la recta. Está bien. Entonces, para encontrar la distancia de un punto a una recta, vos te ubicas por acá. Entonces voy a empezar a decir lo siguiente, ve. La distancia de un punto a una recta, yo la voy a llamar D. Y esa distancia va a ser igual a ¿qué? A lo que acabamos de ver. Va a ser la raíz cuadrada de la norma de QP al cuadrado menos la componente del vector PQ sobre B. Entonces menos la componente del vector PQ sobre B en valor absoluto y elevado al cuadrado. Mejor dicho, esa es la fórmula que acabamos de deducir. Listo. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo un punto. En este caso el punto es 1, 1 menos 1. Y tengo una recta. Que la recta es x menos 4 sobre 2. Está en la forma simétrica. ¿Cierto? Hasta ahí vamos. ¿Qué necesito encontrar La yo, simétrica, muchachos? ¿no? Sí, está en la forma simétrica, ¿cierto? Pero El está vector mal, ¿no? director. Ah, sí. ¿Qué O sea, necesito deberíamos encontrar organizarla yo? primero. Entonces, podemos encontrar un vector, necesitamos un vector de la recta, ¿cierto? Para poder encontrar el vector PQ. Tengan esto en la cabeza. En la cabeza tienen que tener esto. Tengo la recta, tengo un vector, un punto P, de la recta encuentro un punto Q, con este genero un vector de P a Q, ¿cierto? Y aquí hago la proyección para encontrar D. La medida de este es la componente del vector, aquí está el vector director, la componente del vector PQ sobre el vector director B. ¿Sí lo tienen claro? Sí. Profe, no hay que organizar Sí, la claro. ecuación simétrica Hay que organizarlo ¿para qué? para poder hallarlo. Positivo. Porque sí, porque ese vector, digamos que ese vector, si hacemos la forma de distribución en la última componente que es z, quedaría el vector 2, 2 menos 2 y Exacto. 2. Entonces esto puede seguir así. 4 menos z sobre 4 sería lo mismo que factor común menos 1, ¿cierto? Z Sí, menos z 4 menos 4. sobre 4, ¿sí o no? O sea que sería lo mismo que ¿quién? Que z menos 4, no es sino quitarle este, sobre menos 4, ¿sí o no?
¿Está bien? Bueno, Sí. entonces, ¿qué me interesa? Me interesa el vector PQ. Entonces yo de la recta puedo sacar un punto. ¿Un punto de la recta sería cuál? Sale de acá. Entonces un punto de la recta sería... Menos Profe, una 4. pregunta. Señor, Digamos que vos sacaste factor común -1, ¿cierto? Si lo sí. hiciéramos con -2, también se puede, porque digamos que con -2 daría z -2 sobre -2. Sí, pero aquí te quedaría un medio. Y recuerda que la forma es Ah, x menos x sub 0, y menos y sub sí, 0. Sí sí, se puede, pero no te sirve en este caso. Listo. El punto Q sale de acá, ¿cierto? Sería 4 para x. Para y saldría ¿cuál? 2. 2 y 4. Y para z saldría 4. No lo puedo sacar de acá. Saldría 4. ¿Sí o no? Entonces, con esto yo obtengo el vector PQ. Y entonces el vector PQ, ojo, el vector PQ sería igual a este menos este. ¿Sí o no? Entonces me lo dictan, porfa. Entonces quedaría 4 menos 1, 3. 2 menos 1, 1. Y 4 menos 1, 5. Este vector es importante y lo encierro. El resto es carreta. Normalmente me interesa este. Listo. Con este vector, miren, ¿necesito quién? Necesito la norma de PQ al cuadrado. Entonces la norma de PQ sería igual a ¿quién? Al cuadrado. Sería PQ por PQ. O sea, 9, ¿cierto? Más 1, Profe, más venga, 25. ¿me puede explicar, porfa, cómo fue que sacó ese vector PQ que me perdí? Restando Q de P. Ah, listo, muchas gracias. 4 menos 1, 2 menos 1, 4 menos 1. ¿Listo? Sí, sí, profe, muchas gracias. Y para encontrar la magnitud al cuadrado, voy a multiplicar escalarmente este por este. ¿Sí recuerdan? Entonces sería el vector 3, 1, 5, escalar el vector 3, 1, 5. ¿Saben por qué? Porque la norma al cuadrado es el vector, el producto escalar entre el vector por el mismo. O sea que la norma de PQ al cuadrado es ¿cuánto? De una vez, ¿cuánto da? Multipliquen y sumen. Entonces queda 9 más 1 más 25. O sea que me queda la raíz cuadrada de 35. Y este valor también lo guardo. ¿Por qué lo guardo? Porque mire que lo necesito para la fórmula. Listo. De aquí sale que la norma... bueno, ¿cuál es el vector director de la recta? 2 menos 2 y -4. Excelente. Entonces queda 2 menos 2 y menos 4. Y también de este vector necesito su norma. Entonces de una Profe, ¿por qué vez, fue no que quedó hagamos toda esta -4? carreta. El, el denominador, ¿por qué fue que quedó -4 ahí? Disculpe. Porque es que mira que este término que está en un cuadrito aquí lo reescribí aquí. Para llevarlo a la forma. ¿Lo ves? Ah, sí, sí, ya. Lo mismo pasó para el punto, o sea, el punto no lo hubieras podido sacar ahí. Bueno, la norma de este vector, ¿cuál es? Es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Entonces, de una Ra- vez, ¿cuánto da? raíz, raíz de -16.
Sería No puede dar negativo. por eso. Este da 4. Más menos 2 al cuadrado da 4. 4. Más menos 4 al 4. cuadrado da 16. Siempre se suman. Sí, ¿Listo? 24. Entonces yo puedo decir que la norma del vector B, la norma del vector director es ¿cuánto? Raíz Es cuadrada. la raíz cuadrada de 24. Listo, miren que son cálculos muy sencillos. ¿Está bien? Entonces ahora sí voy a encontrar la componente del vector PQ. Entonces la componente del vector PQ, ¿por qué lo voy a encontrar, muchachos? Porque lo necesito para encontrar la distancia, mírenlo, acá está, ¿cierto? Entonces la componente del vector PQ va a ser igual Profe, una a pregunta. PQ, hola, Porque la norma de PQ al cuadrado es raíz de 35. Pues no, la norma no es ya como tal raíz de 35. Ya, eso no se tendría que llevar al cuadrado. sí, tenés razón. Es raíz de 35, no, es 35. Gracias. La norma de PQ sí es raíz de 35, pero la norma de PQ al cuadrado es 35, ¿cierto? Bueno, entonces por acá, la componente de PQ con respecto a B, ¿cierto? La componente del vector PQ sobre B es el producto escalar de PQ con B, ¿cierto? Dividido ¿cuánto? La norma de B. ¿Sí recuerdan? Eso fue lo que demostré en la presentación anterior. Entonces, me queda que en este caso, la componente del vector PQ sobre el vector B sería igual a ¿qué? A un cociente. PQ, que lo guardé por arriba, es 3, 1, 5, escalarmente por el vector B, que también lo guardé por arriba, que es 2, menos 4, dividido ¿cuánto? Raíz de ¿Quién me 24. ayuda? Dividido la norma de B, que es raíz de 24. ¿Tienen problemas para hacer este producto escalar? Yo no creo. O sea que la componente del vector PQ sobre B me da menos 16 sobre la raíz de 24. Listo. Miren lo que necesito. Necesito sacarle valor absoluto. Antes le sacas valor absoluto. Entonces decís, la componente del vector PQ sobre B en valor absoluto es esto en valor absoluto. O sea que te queda 16 sobre la raíz de 24. El valor absoluto te bota al menos. ¿Vamos bien? ¿Qué más necesito? Elevarlo al cuadrado, entonces lo elevo al cuadrado. Entonces me queda que la componente del vector PQ sobre B elevado al cuadrado, o mejor dicho así, se lo voy a poner así. La componente en valor absoluto del vector PQ es 16 sobre la raíz cuadrada de 24. ¿Sí o no? Entonces si elevo al cuadrado, ¿lo ven? Y entonces elevando al cuadrado me da 16 al cuadrado por raíz de 24 al cuadrado.
Entonces 16 al cuadrado es 16 por 16. Y raíz de 24 por raíz de 24 es 24. Y este es el valor que estaba buscando. Listo, muchachos. Ahora me voy a parar en la fórmula de distancia. Entonces la fórmula de distancia te dice que la distancia es igual a la raíz cuadrada. ¿Sí o no? ¿De quién? De la norma de PQ al cuadrado. Mírala acá. Menos la componente del vector PQ sobre el vector B en valor absoluto al cuadrado, que ya lo tenemos acá, que sería 256 sobre 24. Listo. Entonces esa distancia, ¿cuánto me da? 35 menos 256 24avos. O sea que me da la raíz cuadrada. ¿De cuánto? Hágala. 220. 73 tercios. Simplificando. Sí. Y con eso tengo que la distancia, sacándole la raíz para eso, que la distancia es 4.93. Muchachos, ¿me entendieron? Puedo aproximar a 5. Sí, para aproximar a 5. La idea es, mira, tener claro esta fórmula y si no la tengo clara, saberla deducir y qué es lo que tengo que encontrar. Y esa es la dinámica que vamos a utilizar en todos. Vámonos para GeoGebra y les muestro cómo se encuentra en GeoGebra. Entonces en GeoGebra lo primero que tengo que graficar son los puntos. Entonces el punto P, entonces lo encuentro. El punto P es el punto 1,1, menos 1. Listo. Grafico la recta. Entonces puedes escribir cualquiera de las dos. Entonces la recta, recuerden que sería x menos 4 dividido 2 es igual a y menos 2 dividido menos 2 y esto es igual a cualquiera de las dos, lo mismo, 4 menos z dividido 4. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien ahí? Y grafico la recta. Listo. De la recta sacamos el punto Q. Entonces lo voy a graficar de una vez. El punto Q sería ¿cuál? Si lo ven ahí en pantalla, el punto Q sería 4, 2, 4. Listo. Pues vamos verificando. A ver, tengo una recta. Lo primero que dije es que la recta, el punto estaba fuera de la recta. ¿Sí lo ven fuera de la recta? Y tengo un punto Q que ese sí tiene que estar encima de la recta. Listo, muchachos. Está bien. Entonces la puedo encontrar así. Con distancia ¿de quién? De un punto, o sea, el punto P, a la recta, que en este caso él me la llamó F. Mire que él me mete la ecuación vectorial de la recta aquí, ¿cierto? Él la llama F, entonces aquí escribo F. ¿Sí lo ven? Y cuando le dé Enter, dice que la distancia del punto a la recta es de 4.93. ¿Fácil o no? Otra forma
Otra forma sería graficando una recta que sea perpendicular a esta recta y que pase por P. Eso lo puedo hacer por acá. Entonces, aquí le puedo decir, ve, gráficame una perpendicular que pase por este punto y que sea perpendicular a esta recta. Yo no hago sino señalar, ¿cierto? ¿Sí lo ven más o menos? Esta recta es perpendicular a esta recta y pasa por este punto. ¿Listo? Ubiquémosla como están los ejes. Vamos bien hasta ahí. Entonces vuelvo y repito, voy a darle control Z para deshacer. Bueno. Tengo un punto y tengo una recta, entonces le voy a decir que me grafique una perpendicular a una recta que pase por un punto obligado. Entonces cliqueo aquí, le digo, vea, que pase por aquí y que sea perpendicular acá. Esta recta y esta recta son perpendiculares y fuera de eso pasa por P. ¿Por qué tengo que obligar eso? Para poder medir la distancia, porque la distancia de un punto a una recta se mide con la recta que es ortogonal a la recta. ¿Listo? Que cae desde el punto hasta la recta. Entonces, ahora podemos encontrar este punto. Entonces, para ese punto, en este segundo cuadrito aparece la intersección, ¿cierto? Y él te da la intersección entre dos objetos. Entonces vos señalas esta recta y señalas esta recta y de inmediato te aparece un punto que es la intersección entre estas dos rectas. Mira, ese punto lo llamo A. Vamos bien. Yo puedo desaparecer esta recta porque ya no la necesito. La hice no visible acá en este puntico, ¿cierto? Y por último, yo podría hacer como hago con la distancia entre dos puntos, trazar un segmento de recta que vaya desde A hasta P. Esta es la recta más corta que va desde P hasta la recta y fuera de eso es ortogonal a la recta. Y esta H que aparece aquí, que la estoy cliqueando, me dice cuánto mide ese segmento de recta que tracé, que es lo mismo que nos dio en el papel, ¿cierto? 4.93 y que es lo mismo que me dio utilizando la fórmula de distancia, que aquí la llamaron A, y que es lo mismo que me dio utilizando esto. Muchas sus preguntas hasta ahí. Profe, ¿me va a repetir un momentico? Usted como la cosa 73/3 que está borrando. Sumando 35 menos 253 24avos. Hace esa resta. 24 por 35 menos 256 dividido 24. Eso te da... Lo que pasa es que la calculadora me lo tiro y me lo tiro simplificado. Y ya eso es ese 4,93. Ya Sí. eso le saca la raíz cuadrada. Ok. ¿Me entendés? Profe, una preguntita, ¿usted ya llamó a lista? Los que les dije que escribieran. Les dije que escribieran ahí buenas tardes, cualquier cosa para ahorita verificar la asistencia. Ah, listo, listo. Listo. Bueno, ¿qué sigue? Sigue la distancia de ¿qué? Entonces ya tenemos la distancia entre los puntos. Listo. ¿Qué sigue? Tengo la distancia entre los puntos, tengo la distancia de un punto a una recta. Y un punto a un plano. Sigue la distancia de un punto a un plano, listo. La distancia de un punto a un plano. Entonces vamos a hacerle. Es muy parecido. Ojo pues que también se trabaja con la componente. Por ejemplo, ¿quién me recuerda a qué es igual la componente del vector PQ sobre el vector B? ¿A qué es igual esta componente?
Recuerden que es el producto escalar de PQ con B dividido la norma de B. ¿Está claro? U por B sobre la magnitud de B. Y la componente en valor absoluto es lo mismo que la magnitud de la proyección PQ sobre B, ¿cierto? Es lo mismo. Bueno, entonces vamos a mirar la distancia de un punto plano. Entonces vaya sin imaginándose eso en el espacio como sería. Entonces dicha distancia, van a ocurrir dos cosas. Vamos a tener un plano, ¿cierto? Y sobre este plano va a haber un punto, este punto es P, ¿cierto? Este plano lo va a llamar el plano pi. Y entonces el menor recorrido que yo haga para llegar del punto al plano va a ser el recorrido de la recta que sea ortogonal al plano, ¿cierto? Esta señorita va a ser la distancia del punto al plano. ¿Listo? Obviamente, ¿qué conozco yo? Conozco el plano y conozco el punto, ¿cierto? El punto tiene coordenadas x1, y1, z1. Yo conozco el punto y conozco el plano en cualquiera de sus ecuaciones. Pues normalmente en el curso trabajamos la ecuación analítica. Listo. Si conozco la ecuación analítica del plano, conozco un vector muy importante que es el vector normal, ¿cierto? Que es un vector perpendicular al plano. ¿Está bien? Y pasa lo mismo, pues hombre, si yo tengo un plano y quiero encontrar la distancia de un punto cualquiera al plano, lo primero que tengo que verificar es que el punto no esté sobre el plano, porque si el punto pertenece al plano, o sea, si P está sobre el plano, entonces la distancia, pues, no hay otra, vale 0. Eso es lo que les dije al principio. ¿Vamos bien? Entonces, nos vamos a concentrar en este caso. La distancia de un punto a un plano en donde el plano no esté contenido, donde el punto no esté contenido en el plano. De todas maneras, la fórmula te va a llevar a que si el punto está en el plano, la distancia te va a dar 0. Entonces, hagamos lo siguiente. Entonces, vamos a tener un plano. Voy a conocer un punto que está por fuera del plano. ¿Cierto? Lo conozco. Como el plano lo conozco, conozco su vector normal. Y también, como conozco el plano, conozco cualquier punto del plano. Mejor dicho, conozco todos los puntos. ¿Cierto que sí? Entonces, mire lo que voy a hacer. Voy a tener un vector PQ. Entonces, trazo un vector PQ. Este punto del plano lo llamo Q, ¿cierto? Y la distancia del punto P al plano sería esta. ¿Está bien? Y entonces, la cosa es encontrar la proyección del vector PQ sobre el vector normal. Recuerden que el vector normal puede ser así o puede ser así. También es un vector normal, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo voy a plantear que la distancia, miren la gráfica, la distancia del punto al plano, que en esta parte la va a llamar D, va a ser igual a ¿qué? Miren, Al vector normal. miren la proyección, miren la proyección del vector PQ sobre el vector B. Mejor dicho, voy a sacar esto aquí a un ladito. Voy a decir que este vector, este va a ser Q. Lo estoy girando.
este va a ser P. Por aquí hay un vector normal. Y dígame cuál sería D. Voy a llamar este punto M. ¿Cuál sería D? PM o MQ. PM. PM. Ah, no. Esa es la Sí. distancia QM. No, PM. D sería PM. O sea, la distancia que hay desde P hasta M. Ese sería D. ¿Sí lo ven? Gire esto, muchachos, gire esta gráfica para que lo puedan visualizar bien. Este vector lo voy a dibujar en rojo. Este vector que está en rojo es el vector normal del plano. Es que está girado. Y este vector que está en gris es el vector proyección del vector PQ sobre N. ¿Sí lo ven? Que en este caso sería ¿qué? D. Miren a ver si me entendieron y les repito, si es necesario. Si lo vemos desde este lado, vemos que este vector que es la proyección de PQ sobre N, en esta acá. O póngalo para abajo. Es lo mismo. Ustedes saben que no es sino multiplicar por un negativo. Ahora sí lo ven. ¿O no? Entonces, si partimos de eso, ¿cuánto vale D? Pues D va a ser la proyección del vector PQ sobre el vector N. Acá hay un error en esto último que escribí. D es igual a la proyección del vector PQ sobre N. ¿Quién me dice cuál es el error? Profe, ¿en dónde lo vi? Acá. Que no es a la norma. Exacto. Que D no es igual al vector, D es igual a la norma. ¿Sí o no? Y entonces la norma del vector proyección se puede igualar con la componente. Sí. Sería la componente del vector PQ sobre N. ¿Qué me falta ahí? ¿Qué me falta, muchachos? Este número puede ser positivo o negativo y por definición la distancia tiene que ser positiva. Entonces la obligo a ser positiva con valor absoluto. Si no le pongo valor absoluto, bailas. ¿Listo? Pero ¿por qué se pone la proyección? Sería como la proyección en el vector normal. Sí, es que mira, lo que Pero te si estoy el diciendo vector es que normal es más pequeño, que eso no importa. no importa, porque es que mira, si yo tengo un vector aquí y tengo otro vector aquí, ¿cierto? Entonces este vector es B y este vector es U. Entonces la proyección de U sobre B sería este vector, lo que voy a dibujar en rojo. ¿Lo ves? Sí. No importa que el vector sea más pequeño. Es más, uno no sabe si es más pequeño o grande, pero se sigue cumpliendo. ¿Listo? Okay. Y puede estar para el otro lado, porque puede ser una constante negativa, se puede multiplicar por una constante. Bueno, la conclusión del caso,
que si yo tengo un plano y tengo un punto que está por fuera del plano, y si conozco el plano y conozco el punto, la distancia que hay del punto al plano se encuentra así, como la componente del vector PQ sobre N, o lo que es lo mismo, el valor absoluto de PQ escalarmente por N, ¿sí o no? Dividido la norma de N. ¿De dónde saqué esto? Pues esto es la definición de la componente PQ sobre V. ¿Sí o no? La definición de un vector, de la componente de un vector sobre otro. ¿Listo? O sea, para encontrar la distancia de un punto a un plano, sigo utilizando la componente del vector PQ sobre otro. Preguntas, muchachos. ¿No hay preguntas? Miremos el ejemplo. Tengo un punto y tengo un plano. ¿Todos lo ven? El punto es 2, 1, menos 1. Y el plano es 2x menos 3y más z igual a menos 2. ¿Listo? Entonces, encontrar la distancia del punto al plano. Entonces, lo primero. Lo primero es, ¿qué? Determinar el vector normal. Determinar, pero antesito. Recordar que puedo obtener esto. Puedo tener que el punto esté sobre el plano. Entonces, lo que voy a hacer es verificar que P no esté sobre el plano. Sí. Entonces, coger la ecuación del plano, que es 2x menos 3y más z, y eso me tiene que dar menos 2. Listo. X vale 2, y vale 1 y z vale menos 1. ¿Saben dónde esto que está entre paréntesis? Las coordenadas del punto. 2, 1, menos 1. O sea que esto te da 4 menos 3 menos 1. O sea que esto te da 0. Y 0 no es menos 2. Este menos 2 es este y es este. Conclusión. ¿Qué concluyo ahí? Que el punto no pertenece al plano. O el punto no está sobre el plano. Bien. Ahora voy a encontrar el vector normal. Bueno, ¿qué necesito yo? Parémonos en la fórmula de la componente. Entonces yo necesito lo siguiente. Necesito, o yo sé que la distancia del punto del plano va a ser igual al valor absoluto de PQ punto N dividido la norma de N. Listo. Primero necesito un punto Q. Entonces, ¿cómo encuentro el punto Q? Si tengo el plano, entonces coges un punto que satisfaga la ecuación. Es muy fácil. Yo puedo decir de la ecuación 2x menos 3y más z igual a 2, que es la ecuación de mi plano, yo puedo despejar una variable, voy a despejar z. Z es igual a menos 2, ¿cierto? Menos 2x más 3y. Y entonces estos valores son los que llaman parámetros, o sea que z depende de x y y.
Entonces el punto Q puede tener coordenadas cualquiera. X dele cualquier valor, a Y dele cualquier valor. Hacer la operación y encontrar Z. Lo más fácil es decir que X vale 0, que Y vale 0, y en base a esto Z vale menos 2. Entonces el punto 0, 0, menos 2 es un punto que tiene que estar sobre el plano. ¿Me entendieron? Y entonces, como ya tengo P y tengo Q, puedo encontrar el vector PQ. Y entonces el vector PQ sería igual a ¿qué? Coja P y réstelo de Q, ¿cierto? P menos Q. Y entonces eso te da un vector. Y ese vector es 2 menos 0, 2, volvemos a lo mismo, 1 menos 0, 1. Y el otro vector, y la otra componente sería menos 1 menos menos 2, o sea, menos 1 más 2, o sea, 1. Entonces el vector PQ es 2, 1, 1. ¿Está bien? Ya tengo PQ. Puedo encontrar N. Entonces el vector normal sería igual a ¿qué? Sale del plano. 2 menos 3 y 1. ¿Recuerdan? Es el vector normal. Entonces sería 2 menos 3 y 1. Tengo PQ y tengo N. Yo puedo encontrar PQ escalarmente por N. Mírenlo acá. Lo necesito, entonces lo encuentro. ¿Cuánto da PQ escalarmente con N? Entonces coja PQ, que es 2, 1, 1. Y multiplicarlo escalarmente por el vector N, que es 2 menos 3, 1. Y entonces este vector PQ, señor. Sí está bien PQ. Sí. 2, 1, 1. ¿Dónde me equivoqué? 2 menos 0, 2. 1 menos 0, 1. Y menos 1 menos menos 2 da 1. Ah, sí. Listo. Entonces PQ es 2. Perdón. PQ.n es 2. ¿Lo ven? Queda 4 menos 6. Listo. Más 1. Pero ¿por qué menos 6? Menos 3, perdón. 4 menos 3. 4 menos 3 más 1. Da 2. Listo. Entonces el valor absoluto de PQ.n sigue siendo 2. El valor absoluto lo que hace es botarme el signo. Ya tengo el numerador. ¿Qué me falta? La norma. ¿La norma de quién? Del vector. Del vector normal. Y esa norma es la raíz cuadrada de la suma de las componentes de n al cuadrado. N está aquí, ¿cierto? Entonces quedaría 4, 2 por 2, ¿cierto? Más menos 3 por menos 3, más 1 por 1. Y entonces, ahora sí, la norma del vector n, que también lo necesito, es igual a la raíz cuadrada de 14. Este valor y este valor lo reemplazo aquí para encontrar la distancia. Entonces, la distancia sería igual el valor absoluto de PQ.n, que es 2, dividido la norma de n, que es 14. Listo. Entonces, ¿quién me dice cuánto da su Profe, qué pena. calculadora? Hola. Yo no entendí cómo sacaste la norma de n, porque Sí. pues como te dio el 4, 9 y el 1. Es que este 1 está muy feo. Este número es un 1.
Ahora sí lo entendés. No. Entonces, 4 es 2 por 2. El 9 sale de menos 3 por menos 3. Menos por menos y 3 por 3. Y el 1 sale de 1 por 1. Recordad que la norma es coger y elevar cada uno al cuadrado. Ah, sí, profe, muchas gracias. Sí. Bueno, ¿quién me dice cuánto da D en decimal? 2 dividido la raíz de 14. Voy a 0,53. 0,53. Acuérdense pues del resultado. Esta es la distancia que hay desde el punto P a un plano dado pi. Esta distancia es 0,53. Listo, vamos a GeoGebra. Entonces en GeoGebra lo que hago es lo siguiente. Me acuerdan. Debo graficar P. Debo graficar el plano. El P es 2, 1. Entonces P es 2, 1, menos 1. Grafico P. Listo. Grafico el plano. Para graficar el plano, escribo la ecuación analítica. 2x menos 3y más z igual a menos 2. Listo. Entonces yo puedo hacerlo así. ¿Cuánto dio esto? Esto dio 0,53. Yo puedo hacerlo así. Distancia de un punto a un objeto. Entonces le digo distancia. El punto es P. Y el objeto es el plano, que aquí lo llama ecuación 1. Entonces yo escribo S1. Y él me dice que esa distancia es 0,53. Listo. O también lo puedo hacer así. Recuerden, miren, voy a quitar el plano de él, que me entrega él. Miren el punto donde está y miren el plano. El plano es el azul, el punto es el punto P, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir que me calcule una perpendicular que pase por el punto al plano. Yo le voy a decir, hey, grafícame una recta que sea perpendicular al plano y que pase por el punto. ¿Cuántas rectas perpendiculares tiene el plano? Infinitas. Por ahora lo voy a amarrar a que sea que pase por el punto. Entonces, recuerden, este que dice perpendicular le digo, vea, que pase por P y que sea perpendicular al plano. Ahí está la recta. Listo. Vamos a hacerle más una a esto. Aquí vamos. Entonces, ahora le voy a decir que me encuentre la intersección entre el punto, perdón, entre la recta y el plano. Miren que la recta corta el plano. Es que no se ve, pero yo le voy aquí a mostrar todos los objetos para que se den cuenta que la recta corta el plano. Si ven la recta negra, corta el plano. Listo. Hasta ahí vamos bien. Vamos a dejarlo así. Ahora le voy a decir que me encuentre la intersección entre el plano y la recta. Entonces recuerden por acá, en el segundo menú, en intersección. Y le digo, encontrarme la intersección. Señalo la recta y señalo el plano. Y ahí aparece un punto y ese punto es la intersección entre la recta y el plano. Y ya sí me queda muy fácil. Voy a desaparecer la recta, que nada más la utilice para la intersección. Y le voy a decir que me grafique un segmento de recta que vaya desde P hasta A. Y esa distancia me la da acá, miren. Cuando yo desaparezco lo que llamó el G, es el segmento de recta. Y cuando él grafica el segmento de recta, me dice cuánto mide. Miren, yo le voy a decir que me grafique un segmento de recta de acá a acá. Cuando yo suelte y le dé clic, en la parte izquierda me aparece cuánto mide este segmento. H 4.19. Listo.
Conclusión, miren que la distancia me volvió a dar 0.53. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué me queda faltando? La distancia entre dos rectas paralelas. Y me queda faltando la distancia de una recta paralela a un plano. Listo. Profe, antes de que sigas, me queda una dudita hallando el punto Q. Espérate, yo detengo la grabación para que se vaya cargando. Y volvemos allá. Me estaba hablando en GeoGebra.